Vamos a entrar entonces en una época, pues como se acaba de decir, posterior a la época del Imperio Romano y de los primeros emperadores más o menos cristianos, algunos adheridos a la herejía, otros como Teodosio, que declaran el catolicismo la religión oficial del imperio, pero luego el imperio se estaba desgarrado, estaba bastante erosionado, y vienen los bárbaros de todos los países y las invasiones de los bárbaros, que cambia el mapa de la historia. Y la figura de San Bernardo es muy posterior, ya medieval. Todavía esto es la época premedieval, el interregno entre la época de las persecuciones y la época de comienzo de la Edad Media, que es el año 1000, del siglo XI más o menos. Y aquí estamos bastante antes de esta época, aunque San Bernardo ya integra la época medieval. Vamos a decir entonces alguna palabra sobre los bárbaros. Lo que significó la invasión de los bárbaros fue algo impresionante, oleadas y oleadas de personas, algunos de ellos terriblemente crueles, otros no tanto, que se fueron volcando sobre Europa, ocupando el antiguo imperio romano y instalándose en distintos lugares. De ahí van a salir las naciones, España, Francia, Italia también en cierta manera, las diversas naciones. Pero ellos entraban a saco, muchos de ellos, destruyendo todo. Los más terribles eran los vándalos. Todavía hoy se usa la palabra vándalo como expresión de algo destructor. Otros no lo leen tanto como digo, pero pues significó un enorme sacudón histórico. La Iglesia, y con esto entro en el punto primero que vamos a tratar, la Iglesia miró las invasiones de los bárbaros con el espíritu apostólico que les caracteriza. Los bárbaros no eran paganos, eran en su mayor parte cristianos, pero cristianos arrianos, de la herejía de que hablamos ayer. Esto complicaba todo el asunto, hacía más grave el asunto. Solamente había 2 o 3 grupos que no eran arrianos, eran paganos. Y es más fácil convencer a un pagano que a un hereje. El hereje ya ha optado por el cristianismo de una forma, entonces hacerle pasar al cristianismo real, al catolicismo, es más difícil que convertir a uno que está como tierra virgen, digamos, como era el pagano. Entonces la Iglesia optó, con mucha sabiduría pastoral, optó por dirigirse a los bárbaros paganos, que sobre todo eran los francos, y allí convenció a la reina primero, la hizo cristiana, se convirtió al cristianismo, ella convirtió luego al rey, y así fue el método usado luego por las demás tribus, a través de la mujer, la importancia de la mujer en el matrimonio, lo que significa, llevaban a sus maridos a la fe cristiana, y en segunda instancia a la fe católica si se convertían del arrianismo al cristianismo, y así va a ir preparándose la Edad Media. Los bárbaros venían, como dije, con su furor bélico, etc. Y entonces hubo toda una educación de la Iglesia de los bárbaros en esta materia. Se les explicó, no la estupidez que se dice hoy, que toda violencia es mala, porque esto es una frase absurda, cuando hay un policía corriendo a un asesino o a un ladrón, no es violencia, evidentemente. Ningún policía le dice al asesino, si lo hace señor, entrar acá, sino que lo corre con un arma en la mano. Eso es pura violencia, pero es una sana violencia, es una violencia de defensa de la justicia, así como la guerra justa. Va a explicar entonces a los bárbaros no que dejen toda violencia, sino que conviertan la violencia al servicio de las causas buenas, de las causas justas. Y así nació una nueva figura histórica que es de la caballería, la cual voy a hablar al principio, antes de referirme a la figura de San Bernardo. San Bernardo tiene que ver con esto, no con los inicios de la caballería, pero ya con un grupo ya totalmente cristianizado de caballeros, que fue la orden del Temple. Así que entonces tratemos primero de esta conversión de la violencia, podríamos decir. Yo en el libro que escribí, que se llama La Caballería, le puse de subtítulo La fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. Es una definición que da un autor estudioso del siglo pasado, la fuerza armada, pero el servicio de la verdad desarmada. Entonces, no ya el servicio de la codicia, de la avaricia, etc., de la crueldad, sino en este cambio de perspectiva.
La Edad Media, mañana lo diremos un poquito más, entendió la sociedad como dividida en tres grandes sectores, no por cierto enfrentados entre sí, sino armónicamente cohesionados: los que oran, los que trabajan y los que combaten. Los que oran eran los dedicados a la vida espiritual, los monjes, los frailes, etc., los sacerdotes. No, los que trabajan, entendemos bien lo que es, campesinos en el campo sobre todo, y en la ciudad, y los que combaten. Esta era la división, había tres categorías cuando se va instaurando el cristianismo sobre esto. Hay un autor que se llama Raimundo Lulio, que es ya de la época medieval, que va a escribir un nombre extraordinario. Va a escribir el comienzo de la caballería, cómo empezó la conversión, digamos, del bárbaro en el caballero cristiano. Dice: faltó en el mundo la caridad, lealtad, justicia y verdad. Empezó la enemistad, deslealtad, injuria y falsedad, y de esto se originó error y perturbación en el pueblo de Dios, que fue criado para que los hombres amasen, conociesen y temiesen a Dios. Luego que comenzó en el mundo el desprecio de la justicia por haberse apocado a la caridad, ni la fórmula, apocado a la caridad, dice, convino que por medio del temor volviese a ser honrada la justicia. Por eso todo el pueblo se dividió en millares de hombres, y de cada 1000 de ellos fue elegido y escogido uno que era el más amable, más sabio, más fuerte, más noble, etc. Se buscó también entre las bestias la más bella, que corre más, que puede aguantar mayor trabajo y que conviene más al servicio del hombre. Y porque el caballo es el bruto más noble y más apto para servirle, por esto fue escogido y dado a aquel hombre que entre 1000 fue escogido, y este es el motivo porque aquel hombre se llama caballero. Habiéndose destinado para el hombre más noble, el bruto más generoso, se convino que entre todas las armas se escogiesen las que son más nobles y conducentes para combatir y defenderse de las heridas y de la muerte, y estas son las que apropiaron al caballero. Al que quiere entrar en la orden de caballería le conviene conocer y meditar el noble principio de la caballería. Amor y temor convienen entre sí contra el desamor y menosprecio. Por esto convino que el caballero, por su nobleza de ánimo y buenas costumbres, y por la honradez tan alta y grande que se le hizo escogiéndolo entre todos y dándole caballo y armas, fuese amado y temido de las gentes, para que por el amor redujese al prístino estado la caridad y buen trato, y por el temor la verdad y justicia. Sabemos que lo dicho es suficiente para entender el origen de la caballería en el comienzo, en los albores de la cristiandad. En una palabra, la caballería es la consagración de la condición militar, o como dije, al decir un autor francés muy importante que escribió un libro que se llama La Chevalería, la caballería, que se llama Gautier, la Fuerza Armada, como dije, al servicio de la verdad desarmada. En el ámbito español hay un documento que se llama Las 7 partidas, de estas épocas también, que se refiere a los preparativos inmediatos del escudero para recibir la caballería. Los chicos que querían ser caballeros se iniciaban, había una iniciación junto al caballero para ir aprendiendo. Dice así el autor de este libro: limpieza hace aparecer bien las cosas a los que las ven, así como la postura las hace estar apuestamente, cada una por su razón. Y por ende tuvieron por bien los antiguos que los caballeros fuesen hechos limpiamente, porque así como deben tener la limpieza dentro de sí mismos, en sus bondades, en sus costumbres, en la manera que hemos dicho, asimismo la debe tener afuera, en sus vestiduras y en las armas que trajeron. Interesante ver cómo la limpieza exterior debe ser un reflejo de la limpieza interior. Y sí, y por ende mandaron los antiguos que el escudero, es el chico que defiende al Señor, que fuese del noble linaje, un día antes que reciba caballería, que debe tener vigilia, o sea, quedarse toda la noche en oración. Y ese día que la tuviere, desde el mediodía en adelante, han de bañar a los escuderos, y lavar su cabeza, sus manos, ponerlo en el más apuesto lecho, y allí se han de vestir y calzar los caballeros con los mejores paños que tuvieran, y una vez que le hubieran hecho
esta limpieza del cuerpo antes de hacer otro tanto al alma, llevándolo a la iglesia en la que ha de recibir trabajo, velando y pidiendo merced a Dios, que le perdone sus pecados y que le guíe porque haga lo mejor en aquella orden que quiere recibir, de manera que pueda defender su ley y hacer las otras cosas según que le conviene, y que le sea guardador y defensor en los peligros y en los trabajos, etc. Y entonces sigue explicando cómo se iba formando esto, porque la vigilia de los caballeros termina, no fue establecida para juegos ni para otras cosas, sino para rogar a Dios ellos y los otros que allí estuviesen, que los enderece, que los alivie como a hombres que entran en carrera de muerte. Obviamente el coraje que deben tener porque van a entrar en combate, en carrera de muerte, dice esta extraña fórmula. Hubo todo un ritual de la caballería, está en los libros litúrgicos. O sea, el caballero no era que un día empezaba a hacerse, ponía una vestidura y salía, no, había todo un ritual, lo recibían. Había un modo primero militar, un modo más brutal, primero un modo más simple, más fácil de aceptar por el bárbaro, antiguo, ahora cristianizado. Se le entregaba armas al novel guerrero, un soldado vigoroso entregaba un hacha o una espada a un soldado más joven. Este es el más antiguo de los rituales caballerescos que conocieron los germanos, sobre todo. A este arcaico elemento, por la fuerza misma de las cosas, se fueron agregando poco a poco otros elementos. En el mundo cristiano, en el ambiente cristiano, hubo una manera cristiana. No pedía a la iglesia no podía permanecer mucho tiempo espectadora, indiferente del desarrollo de una institución tan importante. En la Edad Media la iglesia era como un sol, todo lo penetraba, todo lo iluminaba, uno temporal, y hacía el acto de armar al caballero sin dejar de ser laico, función de laicos, era cosa de laicos, digamos, fue dejándose impregnar del espíritu cristiano. El primer paso se dio cuando el futuro caballero pensó en la conveniencia de poner sus armas junto al altar para que esa vecindad sagrada le comunicara un carácter augusto y sacramental. Pero pronto se dio un nuevo paso que tendría gran importancia. Lo que faltaba en el ingreso a la caballería era una preparación proporcionada a la majestad del acto. Nadie más capacitada que la iglesia para proyectarlo. Se pensó en las grandes vigilias de Pascua y Pentecostés, que antes eran toda la noche, que terminaban a la aurora con el bautismo de los catecúmenos, revestidos con ropas blancas, la liturgia, ¿no?, católica. Bueno, la vela de armas, propia de los caballeros, o de los nuevos caballeros, brotó de estas dos noches, como imitando la noche de Pascua o la noche de Pentecostés. La vela de armas, merced a la cual el futuro caballero pasaba toda la noche en la iglesia, esperando su segundo bautismo. Detallemos el acto, cómo se hacía. En algunos países, sobre todo en Inglaterra, era costumbre que el candidato tomase, como dije, un baño a la víspera, al atardecer. Este baño ya no era como antes un mero acto de higiene, sino que quería significar la pureza del cuerpo y del alma al que pretendía la caballería. Una vez limpio, lo revestían con hábitos blancos, como se hacía con los catecúmenos, y encima le ponían un manto rojo que simbolizaba su desposorio con el heroísmo, juntamente con la decisión de derramar su sangre si algún día fuese necesario en defensa de la fe católica. Enseguida era conducido en compañía de sus padrinos y de otros personajes al son de músicas y cantos hasta la iglesia del castillo, etc. Y luego de entrar en ella colocaba la espada sobre el altar y él sentía a su lado un signo. Era una costumbre antiquísima depositar sobre el ara del altar documentos que contenían promesas o compromisos solemnes. En este caso se ponía la espada sobre el altar, el símbolo más perfecto de la caballería, y el novel caballero pasaba allí la noche velando sus armas. Los jóvenes franceses no disimulaban su preferencia por realizar esta vigilia en alguna capilla dedicada a San Martín de Tours, el caballero santo, aquel que no vaciló en entregar a un mendigo la mitad de su manto militar y que distribuyó, que tiró abajo altivamente los ídolos de los paganos. Bueno, y así este muchacho que entraba en una vigilia larga y penosa,
Este joven debía permanecer en pie durante 10 horas, o a lo más de rodillas. No podía sentarse un solo instante, una especie de exigencia que se le ponía. ¿Y qué hacía durante toda esa noche? Rezaba por él, por sus familiares. Tenía muy presente a Nuestra Señora, en cuyo nombre había comenzado la vigilia y cuyo recuerdo le acompañaría toda esa noche. Sin duda que también dejaría volar su imaginación, pensando en los rudos golpes que dejaría de lanza que daría más adelante su imaginación, así como también en los que forzosamente habría de recibir. La espada, como dije, era el héroe de la vigilia, y algo así como lo es el cirio pascual en la vigilia del sábado santo. Esa espada, que ahora estaba sobre el altar, lo acompañaría toda la vida. Los cantares de gesta nos revelan la importancia que cobraba la espada en la vida de todo caballero. Era casi como una persona con la que hablaba o conversaba. La espada de Roldán tenía su nombre, la espada del Cid Campeador tenía su nombre, etc. Era casi como una persona. Recordemos las conmovedoras palabras con las que Rolando, en la chanson de Rolando, el héroe de Carlomagno, moribundo, se despidió de su espada antes de morir. Ya llegaba la aurora y con ella el día anhelado. El joven salía para saludar a la mañana y volvía a entrar en la iglesia, ahora solemnemente, y avanzaba hacia el altar con sus padrinos. Antes estaba solo, ahora con sus padrinos, con la espada colgada al cuello. El sacerdote comenzaba la misa y luego de leer el Evangelio bendecía la espada. Desde los tiempos más remotos, la iglesia había introducido la costumbre de bendecir las cosas de los hombres, como lo sigue haciendo hoy, los hogares, los nuevos frutos, el pan. Bendecía la espada, con la cual el caballero debería debería abatir a los enemigos de Cristo y a los infractores de la justicia. Una de las fórmulas rezaba así: te rogamos, Señor, que escuche nuestras preces y te dignes bendecir con la diestra de tu majestad esta espada, con la que este siervo tuyo desea ceñirse, para que sea defensor de las iglesias, de las viudas, de los huérfanos y de todos los servidores de Dios, contra la crueldad de los paganos, al tiempo que terror y espanto de cuantos le pongan acechanzas, comunicándole tú la fuerza y el poder en el moderado ataque y en la justa defensa, por Cristo nuestro Señor. Amén. Luego el joven se arrodillaba delante del que debía armarle el caballero, el cual le dirigía algunas preguntas a las que contestaba jurando derramar su sangre en defensa del rey, de la religión y de la patria, de las mujeres, de los huérfanos y de los desamparados. Por eso la Fuerza Armada al servicio de la verdad desarmada, ¿no? Obedecer a sus superiores, ser como un hermano para sus iguales y no faltar jamás a la palabra empeñada. Entonces le ceñía la espada. Para dar un sentido cristiano a la entrega de la espada se cambió la antigua exhortación que acompañaba su ceñimiento y ulterior espaldarazo. Antes se decía, sé valeroso, ahora se decía, el verdadero Dios te dé coraje. O sea, se cristianizaba un poco la fórmula militar antigua. Y también, si te doy esta espada, es con la condición de que seas el campeón del Señor. Un padrino colocaba entonces la espada. Al que ciñe la espada lo llaman padrino, nos informa el rey sabio, porque así como los padrinos en el bautismo ayudan a confirmar y a proveer a su ahijado, como sea cristiano, así el que es padrino del novel caballero, ciñéndole la espada con sus manos, provee y confirma la caballería que ha recibido. Es casi un sacramento, no era sacramento, pero era algo sacramental, el género sacramental. Enseguida el mismo padrino y las damas allí presentes lo investían con las otras armas propias del caballero. Primero le ponían la espuela izquierda, luego la derecha, la cota de malla, la coraza, los brazales, etc. Y cubierto así de hierro, el candidato se ponía de rodillas esperando el minuto decisivo. El señor consagrante, ojo que no era era todo laicos todavía, no era cristiano, pero lo hacían todos los laicos. El señor consagrante se levantaba de su silla y le daba sobre el hombro 3 golpes de espada, lo que se llamaba el espaldarazo. Espalda, el espaldarazo. A veces persistía el viejo uso y la palma del consagrante golpeaba la mejilla del consagrado
mientras le decía, en el nombre de Dios, de San Miguel y de San Jorge, en España se agregaba de Santiago, te hago caballero, sé denodado, valeroso y leal. Y le daba como un golpe en la mejilla. La confirmación era una especie de espaldarazo, era como formar un caballero. Es una imagen, una réplica parecida. Luego le ajustaban el casco en la cabeza, le entregaban el escudo y le presentaban la lanza. Seguía entonces la Santa Misa, en la que el novel caballero recibía el cuerpo de Cristo. Durante el último evangelio tenía en la mano el cirio encendido y, terminado el santo sacrificio, montaba a caballo y hacía la parada correspondiente a su nueva dignidad. Este fue el segundo modo de armar caballero, el modo cristiano, ¿no? Pero hubo un tercero, donde el consagrante ya no sería un laico, sino un sacerdote. Veamos cuál era el simbolismo de las armas del caballero. Había todo un simbolismo, así como en la liturgia, de los ornamentos, el estola, el alba, tiene su simbolismo, también acá. Así como la consagración del caballero constituía todo un ritual, de manera semejante, las diversas piezas de su ajuar militar contenían sendos simbolismos llenos de espiritualidad y de belleza. Obviamente, no podemos aquí más que resumir, yo he escrito un libro sobre esto, no estoy haciendo marketing, pero de ahí estoy tratando algunos textos, ¿no? La cita de las 7 partidas, que es una cosa que escribió Alfonso el Sabio, el rey de España, es sin duda interesante, pero mucho más lo es un texto de Raimundo Lurio, que aun cuando resulta un tanto extenso, merece la pena, ya que nos ofrece la significación detallada de cada una de las prendas que reviste el caballero. Vamos a poner alguna nomás. Todo lo que viste el sacerdote para decir misa, dice, tiene alguna significación conveniente con su oficio. Y porque el oficio del clérigo y del caballero convienen entre sí, es una linda idea, ¿no? El caballero y el sacerdote son dos hermanos, lo veremos luego, son parecidos. El caballero y el sacerdote hacen la milicia espiritual también, tiene algo de guerrero. Bueno, entonces, porque el oficio del clérigo y del caballero convienen entre sí, por esto requiere la orden de caballería que todo lo que ha menester el caballero para usar de su oficio tenga alguna significación, ¿sí? Hay un simbolismo que manifieste la nobleza de la orden de caballería. Al caballero se le da espada, primera cosa, que está formada a semejanza de una cruz, ¿no? Para significar que así como nuestro Señor Jesucristo en la cruz venció la muerte en que habíamos incurrido por el pecado de nuestro padre Adán, así el caballero con la espada debe vencer y destruir a los enemigos de la cruz. Lanza se da al caballero para significar la verdad, porque la verdad es una cosa derecha. Miren qué lindo todo el simbolismo, la lanza. Es una cosa derecha, no se tuerce y antecede a la falsedad. Y el acero de la lanza significa la fuerza que tiene la verdad sobre la falsedad. Y hasta denota que la verdad se manifiesta a todos sin miedo de la falsedad y engaño. Y la verdad es el apoyo de la esperanza, etc. Se da al caballero coraza. La coraza significa castillo y de muralla contra los vicios y fallimentos. Porque así como el castillo y la muralla están alrededor, cerrados, para que nadie pueda entrar en ellos, nadie extraño se entiende, así la coraza está por todas partes cerrada y ajustada para significar el noble corazón del caballero, que no ha de poder entrar en él traición, orgullo, deslealtad ni otro vicio. Qué lindo si los militares fueran así, ¿no? Este es el primer ejército cristiano católico. Se va formando el ejército católico. Espuelas, sigue diciendo este texto del rey sabio, estos reyes solamente eran sabios. Espuelas calza el caballero para significar la diligencia, caballo, ¿no? Las espuelas, cautela y ansia que le incumben para poder tener honrada su orden. Porque así como el caballero con la espuela pica su caballo para que ande a prisa y corra lo más acelerado que pueda, así la diligencia es acelerar lo que conviene. La cautela guarda al hombre de ser sorprendido y la ansia hace procurar el arnés y gusto necesario al honor de la caballería. Masa, una masa que se da en la cabeza para pegar la cabeza, se da al caballero en significación de la fortaleza de su corazón, porque así como la masa vale contra todas las demás armas y da y hiere por todas partes, así la fortaleza de corazón defiende al caballero de todos los vicios
y fortifica las virtudes y buenas costumbres con que mantiene el honor de la caballería. El escudo se da al caballero para significarle su oficio, porque así como el escudo se mete entre el caballero y el enemigo, así el caballero es el medio entre el rey y su pueblo. Y así como el golpe primero da en el escudo que en el cuerpo, así el caballero debe poner su cuerpo delante de su señor, si acaso alguien quisiera prenderle o herirle. Al caballero se da caballo, en significación de la nobleza del ánimo, y para que el caballo esté más elevado que los demás hombres, sea visto de lejos, tenga más cosas debajo de sí, y sea el primero de todos en las funciones pertenecientes al honor de la caballería. Al caballo se pone frenos y sus riendas. Las toma en sus manos el caballero para significarle por el freno que refrene su boca de hablar palabras feas y falsas, sus manos de dar tanto que después necesite de pedir, y su ardimiento para que no sea tan atrevido que proceda sin cordura, y por las riendas entienda que se deje llevar a cualquier parte donde le quiere emplear o enviar la orden de caballería. Y cuando se da menester, largue sus manos, gaste y dé, según corresponde a su honor, sea animoso y no tema a sus enemigos, porque si hace lo contrario su caballo, que es bestia y no uso de razón, sigue mejor que él la regla y oficio de la caballería. El rey, príncipe o señor de caballeros, tiene estandarte, en significación de que los caballeros deben mantener el honor de su señor y sus estados, porque por el honor del reino o principado de su señor son más honrados por las gentes, y por el deshonor de su tierra y de su señor son más vituperados que los otros hombres. Darse el significado simbólico, entonces, así como un sacerdote, como dije, al revestirse, cada cosa tiene su simbolismo, el alba, la blancura, qué sé yo, la casulla, la doble ley, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo tiene su simbolismo. También las prendas y arneses del caballero, cada una tiene su simbolismo. Una vez armado, el caballero adquiría las prerrogativas, llevar siempre la espada al costado, podía entrar armado en la iglesia, se sentaba a la mesa de los otros caballeros, etc. La caballería tiene un código moral, así había algunas virtudes más propias de la caballería. Obviamente, como todo católico, el caballero debía cumplir los mandamientos, pero había todo un estilo de vida cuya virtud distintiva era el honor. El honor, una cosa tan olvidada hoy, ¿no? Absolutamente pisoteada además. Su origen había sido precisamente el honor, y según la honrada orden de caballería fue principiada por la nobleza de alguien. Otro texto dice: caballero es un hombre escogido entre mil para tener un oficio más noble que todo, nobleza. En ningún lugar tan agradablemente está la caballería como un corazón noble. Y ningún hombre puede más amar, honrar y tener la caballería que el que muere por mantener su honor. El honor ha de ser la meta, el nuevo caballero debe buscar honor. Y su huésped permanente debe ser. Dios ha dado el corazón al caballero para que sea aposento de la nobleza de alguien. Bien, Gautier en su libro La Chevalería y la Caballería resume los deberes del caballero, las virtudes propias del caballero en lo que llama los 10 mandamientos de la caballería. Primero, creerás en lo que enseña la Iglesia y observarás sus mandamientos. 2, protegerás a la Iglesia. 3, tendrás respeto por todas las debilidades y te constituirás en su defensor. 4, amarás al país en que has nacido. 5, no retrocederás ante el enemigo. 6, harás a los infieles una guerra sin cuartel. 7, cumplirás exactamente tus deberes feudales si no son contrarios a la ley de Dios. 8, no mentirás, serás fiel a la palabra empeñada. 9, serás generoso y liberal con todos. 10, serás siempre y por doquier el campeón del derecho y del bien contra la injusticia y el mal. Veamos algunos de estos mandamientos, porque esto no puede ser entendido. Creerás primero en lo que enseña la Iglesia y observarás sus mandamientos. Este es el precepto más importante y más sagrado. De hecho, no se podía llegar a ser caballero si no se era verdaderamente católico, practicante, diríamos hoy. La epopeya que había de protagonizar cada uno de ellos excluía absolutamente todo tipo de ateísmo o de neutralidad religiosa. Por eso a la gente le gustaba llamar a los caballeros los hombres de Dios y a las órdenes militares la caballería de Dios. El caballero era un hombre que reconocía que por encima de la fuerza existían unos valores a los cuales pretendía consagrarse.
y que la dura tarea de las armas últimamente la hacía para Dios. Todos los mandamientos que lo regían tenían un estilo militar, un sello militar y cristiano indisociablemente unidos. Si algún tipo de hombre ha tenido alguna vez la sensación de vivir bajo la mirada de Dios, fue el caballero cristiano, conforme al estilo que encarnaron Godofredo de Bouillon, el gran caballero de las Cruzadas, el primer rey de Jerusalén, el Cid campeador, San Luis, aquellos guerreros cuya vida y cuya muerte habían sido puestas por anticipado en la mano de Dios. No hay caballería sin vida virtuosa, dice uno de esos textos, así como todos los ejercicios referidos, torneo, esgrima, caza, pertenecen al caballero cuanto al cuerpo, le tocan cuanto al alma la justicia, la sabiduría, caridad, lealtad, humildad, fortaleza, etc. Por esto el caballero que practica los ejercicios pertenecientes a la orden de la caballería cuanto al cuerpo y omite las virtudes correspondientes al alma, no es amigo de la orden de caballería, porque si no fuese, se seguiría que cuerpo y caballería serían contrarios al alma y sus virtudes, lo que no es verdad. Así que entonces, detallemos algunos aspectos salientes de este primer mandamiento de la vida espiritual que caracterizaba al caballero. El caballero era un hombre que sabía rezar. La oración era un elemento constitutivo y lo hacía casi instintivamente. No se puede ni siquiera figurar los poemas caballerescos sin esa relación permanente con Dios. Apenas se levantaba y se lavaba el caballero, se ponía en oración. No se arrodillaba, se prosternaba. Nos dicen las crónicas, se tiraba al suelo, simbolizando así su abnegación total. Para pronunciar la más simple de sus oraciones, los caballeros del siglo XII se acostaban en forma de cruz sobre el suelo, con la cabeza dirigida hacia el oriente. Un poco más adelante se contentarían con ponerse de rodillas, profundamente inclinados, en la postura que actualmente estiramos. En ocasiones, cuando la oración era menos prolongada, oraban, como los antiguos, en forma de orante, con los brazos en alto, en cruz. Y otras veces con las manos juntas, que era el gesto acostumbrado cuando el caballero hacía su compromiso de fidelidad a su señor feudal, ponía las manos en las de su señor. Así, en este caso, al señor divino, ponía sus manos así, como para indicar que las ponía en unas manos, ponía las suyas, como hace el sacerdote el día de su ordenación también, al poner sus manos en las de su obispo. Las oraciones que han llegado hasta nosotros bajo lengua latina o vulgar, especialmente en los libros de las horas, circularon muchísimo entre ellos. Hay todo un ritual, ¿no?, donde se explica cómo se consagra el caballero, que estaba en el ritual romano, cómo se consagra el sacerdote, cómo el caballero era una figura católica, una figura de nuestra querida Iglesia. Otra característica propia de la virtud, de la espiritualidad del caballero era la devoción a la Virgen. El caballero era un súbdito rendido de la Madre de Dios. Se podría decir que la devoción a la Santísima Virgen alumbra todas las cosas y a todos los libros de la épica católica. El nombre de María es casi tan repetido como el de su divino hijo. La devoción adquiere en el mundo de la caballería un carácter viril y militar. El calificativo mismo de Nuestra Señora es un título caballeresco, Nuestra Dama, hoy usual en la literatura religiosa, Nuestra Señora, proviene de la época gloriosa de la caballería. Notre Dame, la Virgen era Notre Dame, como se dice en francés, Nuestra Dama, la Dama de los Sueños, la Dama Celestial, cuya imagen nunca se borraba de la memoria del caballero y por la cual quebraba lanzas. Además, si el caballero cometía alguna falta, él sabía que debía arrepentirse poniendo ante sus ojos la imagen muy venerada de María Magdalena, que fue durante toda la Edad Media el tipo más popular de la penitencia bendecida por Dios. En cuanto a su vida sacramental, los caballeros debían tomar parte en ella, obviamente. La confesión se exigía de todos. Se confesaban en todos los actos solemnes de su vida y sobre todo antes de la batalla. Que cada uno de vosotros se confiese y que nadie esconda un solo pecado. Luego lancémonos a la refriega y mate cada uno un infiel. Esta es la proclama de uno de los jefes de la cruzada antes de lanzarlos al combate. Y si en medio de la batalla, cubiertos de sangre, se sentían morir, buscaban ávidamente un sacerdote y si no lo encontraban se acercaba a algún conocido, lo apartaba de los demás y se confesaba con él, con un laico.
San Ignacio, cuyo corazón estaba marcado por el espíritu de la caballería, eso yo la digo, estaba marcado por el espíritu de la caballería, nos cuenta que obró así antes de una batalla, se confesó, no era obviamente sacramental, pero era algo parecido. También el sacramento de la confirmación era muy querido por los caballeros. No en vano es el sacramento del coraje cristiano, del testimonio, de la fuerza para la lucha contra los enemigos de Dios y de la Iglesia. Más aún es el ritual de ese sacramento, como dije, tenía mucha semejanza con el de la caballería. La bofetada del obispo, dije, era como el espaldarazo por el que el cristiano resulta enrolado en el ejército de Cristo. Pero sobre todo los documentos resaltan el valor que para ellos tenía la Santa Misa. Cuando los caballeros estaban en el campo de batalla, se estilaban las misas de campaña. El contacto con el sacrificio de Cristo les daba ánimo para ofrendar su vida al sacrificio, afrontando los riesgos heroicos de la batalla. El sacramento de la fe les comunicaba el coraje necesario para morir por la fe. Según dijimos, el caballero estaba hecho para dominar. Ahora bien, nadie es capaz de dominar a los demás si previamente no se ha dominado a sí mismo. De ahí que el caballero debía, al decir de Amadís de Gaula, un caballero típico de la antigüedad, sojuzgarse a la virtud, autosojuzgarse. Los libros que tratan de la caballería coinciden en señalar la necesidad de que el caballero practique las diversas virtudes, tanto teologales como cardinales. Todo caballero, escribe Raimundo Lurio, debe saber las 7 virtudes que son raíz y principio de las buenas costumbres y vía y camino para la gloria celestial. De estas virtudes hay 3 que son teológicas y las otras 4 son cardinales, y las enumera a continuación. En cuanto a las virtudes teologales, tienen indudablemente la primacía. Veamos cómo el mismo Lurio las expone aplicándolas al estilo de vida del caballero. El caballero sin fe no puede ser bien acostumbrado, porque por la fe espiritualmente ve al hombre a Dios y sus obras, creyendo en las cosas invisibles, y por la fe tiene esperanza y caridad y es servidor de la verdad. Mas por falta de fe descree de Dios y sus obras y las cosas invisibles que sin fe no puede el hombre entender ni saber. Por la fe que tienen los caballeros bien acostumbrados, van en peregrinación a Tierra Santa, de ultramar, pelean contra los enemigos de la cruz y son mártires cuando mueren por exaltar la santa fe católica. También por la fe defienden a los clérigos de aquellos malvados hombres que por falta de fe lo desprecian. La esperanza es una virtud que convierte muchísimo al oficio que conviene muchísimo al oficio de caballero, etc. Y va a explicar, el caballero sin caridad no puede ser sin crueldad, la cual y la mala voluntad no conviene, no se conviene con el oficio de caballería. Y por esto al caballero le conviene la caridad, porque si no tiene caridad a Dios y a su prójimo, ¿cómo amará a Dios? ¿Cómo tendrá piedad por los desvalidos? Etcétera. Y así el caballero conocía lo que eran las virtudes, ¿no? Las virtudes cristianas. Así como el caballo sin pies no podía llevar al caballero, así ningún caballero sin caridad puede sostener la grande carga que debe llevar un corazón noble para honrar la caballería. Y bueno, luego se describe la relación de la caballería con las virtudes cardinales, con la prudencia, como debe ser el caballero prudente, no meterse en tantos peligros, digamos, tampoco si no son necesarios. La fortaleza también se explica el sentido, obviamente, una virtud tan unida a la caballería, la templanza, una virtud que está en medio, digamos, de 2 vicios, uno de los cuales es pecado por demasiada grandeza y el otro por demasiada poquedad, y por esto, entre lo demasiado, ha de estar la templanza, ¿no? Bueno, y así bien sabía el caballero que sin el cumplimiento de las virtudes, todo lo demás era en vano. La peor desgracia que le podía acontecer no era perder una batalla, sino perder la gracia. Eso lo entendía siempre. Perder la gracia. Asimismo, a los que preguntaste cuál es el mayor placer o el mayor pesar que el hombre podrá tener, sin duda esta es pregunta grande, leemos en un libro de caballería. El mayor pesar que el hombre puede y debe tener por razón es cuando por merecimiento hace cosa alguna porque pierde la gracia de Dios. Bien, así que resumiendo, podemos decir que el supremo ideal religioso del caballero
no es otro que Cristo mismo, sumo y eterno caballero. El caballero lleva el modelo de Cristo, tipo Christi, lo dice uno de los rituales, lleva el tipo de Cristo, es el modelo de Cristo. Sus hazañas reeditan en cierta manera las de Cristo. Asimismo, en el deber religioso, proteger a la Iglesia, se dice. A los ojos de la Iglesia, el caballero era su defensor. Si la caballería es, en una admirable expresión de Gautier, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, parece lógico que el servicio de la caballería se orientase primariamente a la verdad desarmada más importante, que es la Iglesia. Raimundo Lurio nos ofrece un texto complexivo a este respecto. Dice: oficio de caballero es mantener la santa fe católica, por la cual creemos que Dios Padre envió a su Hijo a tomar carne en la gloriosa Virgen Nuestra Señora Santa María, y que Jesucristo, para honrar y multiplicar la fe, sufrió en este mundo muchos trabajos, afrentas y penosa muerte. Por esto, así como Dios ha escogido a los clérigos para mantener la santa fe con las sagradas escrituras y probaciones necesarias, y que las prediquen a los infieles con tanta calidad que deseen morir por ellas, así el Dios de la gloria ha escogido los caballeros para que con sus armas venzan y se apoderen de los infieles que cada día tiran a la destrucción de la Santa Iglesia. Por esto Dios en este mundo y en el otro honra a los caballeros, que son mantenedores del oficio de Dios y de la fe por la cual nos hemos de salvar. Tales los caballeros pues son, va quedando la estampa de ellos, hombres al servicio de la Iglesia de Dios, fuertes con la fuerza misma de Dios. El choque entre el caballero cristiano y el caballero pagano era entendido como el choque de Dios con los ídolos, según es advertible incluso en las novelas de caballería, que hubo muchas, entre otros Quijote. Como se ve, los caballeros eran bien conscientes de su primordial obligación, el brazo armado de Cristo, de su Iglesia, custodiar el Evangelio. No en vano en la Santa Misa, al comenzarse la lectura del Evangelio, desenvainaban en silencio su espada en la Iglesia y la sostenían firmemente hasta el fin de la lectura sagrada. Por eso, para eso estaban, para defender el Evangelio. Cerremos entonces este apartado con aquellas famosas palabras que Gutiérrez de Advanes, autor del Victorial de Caballeros, un libro, pone en boca de un conde: hijo mío muy amado, creed y tened muy firmemente lo que cree y tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Qué os diré? En la Santa Fe sois nacidos y otra vez regenerado en agua de Espíritu Santo. Si te conviniere de pelear por tu solo cuerpo contra cualquiera que dixese la Santa Fe Católica no será así, obligado eres a ello. Esta es buena caballería, la mejor que ningún caballero puede hacer. Pelear por su ley es fe, cuanto más teniendo la verdad. Y si por ventura cayereis entre enemigos de la Santa Fe Católica y os quisiesen hacer renegar de ellos, debéis preparar a sufrir todos los tormentos cuantos os pudieran venir, pues temiendo y confesando la Santa Fe de Cristo hasta la muerte, en esta batalla tan santa como la que os he dicho, al muerto llaman vencedor y al matador llaman vencido. Se han señalado una y otra vez los antiguos la cercanía que hay entre el caballero y el sacerdote. Son dos espadas, podríamos decir, con el mismo objetivo. El paralelismo entre estas dos aristocracias, como se decía, era casi un lugar común en la literatura. Ya hemos leído en Lurio que el oficio de clérigo y de caballero convienen entre sí. Y el mismo autor cierra su obra con estas palabras: mas como habemos de escribir el libro de la orden de clerecía, hacemos tan breve este de la orden de caballería, que está acabado a gloria y bendición de Dios nuestro Señor. Yo le decía a los militares amigos, ¿no? A los amigos, claro, bueno, que nosotros tenemos que ser muy amigos con los militares, nosotros los sacerdotes, pero en este sentido elevado, ¿no es cierto? Bien, la vecindad entonces entre el sacerdote y el caballero aparece frecuentemente en los cantares de gesta. Según la manera de entender de aquellos autores épicos, la humanidad cristiana se compone de una inmensa multitud. Por encima de esa multitud, que tiene derecho a la protección, se ubican dos familias selectas, dos aristocracias, dos estamentos. El primero lo constituyen los clérigos que Dios hizo para rezar por la multitud y comunicar la vida divina. El segundo, los caballeros que Dios hizo para proteger a los que rezan y a aquellos por los que se reza. Esta es la teoría expuesta sucintamente por el arzobispo de Reims al comienzo de un escrito. Dice: nosotros somos clérigos
y nuestro deber es servir a Dios, al que rogaremos por vosotros, amigos. Pero en cuanto a vosotros, caballeros, no olvidéis que Dios os ha hecho para ser el baluarte de la Iglesia. Aquí queda claro entonces esta relación. Por eso no resulta extraño advertir cómo el mal clérigo es comparado con el mal caballero. Así como se desmiente la intención de los clérigos que por simonía son elegidos en prelados, desmiente su voluntad e intención el mal escudero cuando quiere ser caballero contra la orden de caballería. El fin de los caballeros es en buena parte entonces defender la obra de los sacerdotes, mantener la cristiandad. Esta expresión se repite una y otra vez, mantener la cristiandad en los viejos poemas. Los clérigos por el amor, los caballeros por el temor. Los clérigos, leemos en Raimundo Lulio, tienen ciencia y doctrina como puedan, sepan y quieran amar, conocer y honrar a Dios y sus obras, y enseñan a la gente dándoles buen ejemplo en amar y honrar a Dios, y para que puedan practicar ordenadamente estas cosas cursan y aprenden en las escuelas. Y así como los clérigos, por su vida honesta, buen ejemplo y ciencia, tienen orden y oficio para inclinar las gentes a la devoción y buena vida, así los caballeros, manteniendo la orden de caballería, por su nobleza de corazón y fuerza de armas, tienen su ordenación para inclinar las gentes al temor, con que teman los hombres delinquir contra nosotros. De ahí concluye que si no hubiese faltas en los clérigos y caballeros, casi no las habrían las otras personas. Porque por los clérigos tendrían devoción y amor a Dios, y por los caballeros temerían hacer injuria a sus prójimos. Bien, otra de las leyes de esos 10 mandamientos, y vamos terminando esto, es: tendrás respeto por todas las debilidades y te constituirás en su defensor. El caballero tiene por misión proteger la debilidad, lo quieras en cuenta, defender todo lo que la tierra no tiene defensa. El origen de estas prescripciones es evidentemente cristiano. No hay allí mezcla de elementos romanos, celtas o germanos. Todos ellos despreciaban la debilidad, exaltando tan solo la fuerza. Y el primer débil por ayudar era el sacerdote. Ya vimos que de por sí carece de armas. No deja de resultar, sin embargo, paradojal que la ayuda a los clérigos fue la que a veces costó a los caballeros esfuerzos más penosos. Si bien entre clérigos y caballeros solía haber estrecha unión durante la guerra, en tiempos de paz no siempre acaecía lo mismo. Asimismo deben defender a las viudas, se dice. Nada más triste que su suerte antes de la venida de Cristo. Ya con el cristianismo ocuparon casi siempre el primer lugar en la jerarquía de los pobres, llegando incluso a formar una verdadera corporación. Crisóstomo no terminó en decir que sin ellas la plenitud de la Iglesia no tendría su entera perfección. Otros protegidos débiles eran los huérfanos. La Iglesia los cuidaba, los educaba, les enseñaba algún oficio. Cuando Carlomagno vio que se acercaba su muerte, entre las recomendaciones que dejó a su hijo, figura la de tener mucho cuidado de no quitar sus tierras a los huérfanos ni sus últimas monedas a las viudas. Oficio de caballeros, dice Lulio, que favorecer a viudas, huérfanos y desvalidos, pues así como es costumbre y razón que los mayores ayuden y defiendan a los menores, debe ser costumbre de la orden de caballería, por ser grande, honrada y poderosa, dar socorro y ayuda a los que le son inferiores en honor y fuerza. Asimismo, el caballero era el defensor nato de la mujer, especialmente cuando o si se encontraba desvalida. La lucha en favor de la mujer encontró su expresión más acabada en la entrega a la Santísima Virgen y en la defensa de sus privilegios. Recuérdese, si no, aquella famosa anécdota que se cuenta de San Ignacio Juan de Loyola, cuando, estando de viaje en cierta ocasión, se encontró con un moro y le habló contra la Inmaculada Concepción. San Ignacio quiso atravesarlo con su espada ahí nomás, pero dudando de si a ello sería o no lícito, se dijo, él no tenía todavía formación, se dijo: si el caballo en que voy se dirige por el camino de la derecha, porque había una especie de división, mato al moro. Si va por el de la izquierda, lo perdono. Y el moro se salvó, ¿no? Bueno, la Santísima Virgen era la dama ideal. Generalmente los caballeros le habían dedicado el cirio encendido que presidió sobre el altar su vigilia de armas. Ultrajar a una mujer cualquiera fuese, era en cierta manera ofender a su modelo celestial. Y el más inconsciente lo pensaba 2 veces antes de hacerlo.
No estaba pues la caballería para defender a una categoría completa de débiles. Todos los pequeños, todos los necesitados, todos los pobres tenían estricto derecho a su protección. Carlomagno moribundo se lo había acordado a su hijo. Le dijo: el deber de los caballeros es hacerse guardián de los pobres para que los ricos no los injurien. Y un comentario agrega: el deber del caballero es hacerse el sostén de los débiles para que el fuerte no los vilipende. Desde que se advierte la presencia de un pobre o de un huésped, todo gentilhombre, todo caballero debe acompañarlo para que no se lo toque ni se lo golpee. Bien, aquí entonces hemos terminado esta parte de este encuentro, hablando de lo que era la caballería, porque lo vamos a relacionar ahora con la caballería tal como con la figura de San Bernardo, que fue uno de los grandes maestros de la caballería, dejando un texto importantísimo y un apoyo a una orden de caballería, de la que hablaremos enseguida, que es la orden del Intendent. Eso es. Hacemos unos 15 minutos de recreo.